la Sociedad Cubana Libre agradecemos la invitación de participar en este Foro Social 2023. Distinguidos delegados, aunque la ciencia, la tecnología y la innovación ha desempeñado un papel fundamental en la promoción y la protección de los derechos humanos en casi todo el mundo, en Cuba se vive una experiencia diferente. El régimen comunista ha monopolizado todos los recursos de desarrollo. Perdón, una moción de orden. Cuba, adelante. Gracias, señor presidente. Lamentamos tener que interrumpir y solicitar una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos revisado nuevamente la agenda de este debate y no vemos por ninguna parte que Cuba esté siendo objeto de análisis en este debate general, por lo que le pedimos, por favor, que llame al orden al orador y le solicite ajustarse al tema de este foro social, que es la ciencia, la tecnología y la innovación para la promoción de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Pido pues a los participantes. Venezuela tiene la palabra. Una moción de orden. Gracias, señor presidente. Hacemos eco de lo expuesto por la delegación de Cuba e intervenimos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi delegación objeta que los países miembros de este Consejo tengan que seguir permitiendo que una organización de la sociedad civil, así llamada, utilice al foro social para solventar agendas políticas que nada tienen que ver con la promoción y protección de los derechos humanos, ni con el tema de este foro en cuestión. Una vez más se demuestra que, contrario a lo estipulado en la resolución 1996/31 del ECOSOC, esta organización no está haciendo ninguna contribución positiva a los trabajos, de acuerdo al párrafo 57C de la mencionada resolución. Mi delegación objeta que se permita al representante de la sociedad civil violar el espíritu de cooperación que debe primar en nuestros trabajos para lanzar campañas de acusaciones infundadas y ataques contra un Estado miembro. Le pedimos, por lo tanto, que llame al orden al orador. Muchas gracias. Sí, tengo que recordar a todo el mundo que este foro social se centra en el tema de la contribución de la ciencia y la tecnología y la innovación al fomento de los derechos humanos. Y aliento a todos los participantes a que realmente ciñan sus intervenciones al tema de discusión del foro. Reitero pues esta exhortación y devuelvo la palabra al representante de Arte Magna, pidiéndole que ajuste su intervención al tema que estamos discutiendo. Gracias, señor presidente. Solamente podemos hablar de nuestra experiencia y, por lo tanto, permitimos y podemos pedir que se nos deje expresar libremente nuestra opinión. El régimen comunista en Cuba ha monopolizado todos los recursos... No, perdón. Perdón por interrumpirle, porque le había pedido muy humildemente que ajustara su intervención al código de conducta de este foro y lamento tener que poner fin a su intervención, dadas las circunstancias, y daríamos la palabra al siguiente orador. Devuelvo la palabra al representante de Ars Magna y espero que respete las reglas para la intervención que dieron pie a la moción de orden. Como decía, aunque la ciencia, la tecnología y la innovación han desempeñado un papel fundamental en la promoción y la protección de los derechos humanos, en mi país se vive una experiencia diferente. En ese país se han monopolizado todos los recursos de desarrollo y subdesarrollo de políticas intervencionistas. Perdón, moción de orden.
Gracias, señor presidente. Nos vemos nuevamente necesitados de intervenir para solicitar una moción de orden en virtud del artículo 113 del Reglamento de Naciones Unidas. Es claro que el orador está tratando de hacer una mención implícita a Cuba, país que no está siendo objeto de debate en este foro. Denunciamos que el orador insiste en politizar las labores del foro social y aborda cuestiones ajenas a la agenda. Llamamos su atención, además, señor presidente, que esta persona que está haciendo uso de la palabra posee un vergonzoso historial de acoso a diplomáticos cubanos en diversas sedes, lo que viola totalmente la Convención de Viena. Además de eso, esta persona se ha pronunciado a favor del bloqueo ilegal y inhumano contra el pueblo cubano, que ha sido claramente denunciada por la comunidad internacional por más de 30 años a través de resoluciones de la Asamblea General. Y además, estas mismas personas presentes hoy aquí en la sala han apoyado intervenciones militares en mi país, por lo que carecen de cualquier moral para intervenir en este foro. Le pido nuevamente, señor presidente, teniendo en cuenta que la intención de estas personas no es contribuir de una manera respetuosa a las labores de este foro ni abordar ninguna cuestión que pueda contribuir al avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, le pido por favor que le retire el uso de la palabra inmediatamente. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Colegas. Venezuela, adelante. Gracias, señor presidente. En aras del tiempo, solamente haré eco del punto de orden expresado por Cuba y reitero lo expresado en mi punto de orden anterior. Y solicito que llamen al orden al orador. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias a Venezuela. Yo quisiera recordarles que hay muchos foros en el ámbito de trabajo del Consejo de Derechos Humanos donde hay la posibilidad de hacer declaraciones sobre otros temas que no son el que estamos debatiendo ahora. Yo pediría que, una vez más, que centren sus intervenciones en la temática que estamos tratando y no se desvíen a otros aspectos, porque me temo que si seguimos así, el concepto mismo del foro social se verá socavado. Y por ello, por última vez, les pido que se ciña al tema sustantivo de nuestro debate de hoy. Tiene la palabra. Gracias nuevamente, señor presidente. Como pueden ver, aquí cada vez que un cubano necesita hablar, se le silencia. No puedo, pero no puedo hablar. Sorry. Sí, perdón. Moción de orden. Gracias, señor presidente. Insistimos en que no permitiremos que los miembros de esta organización continúen violentando los procedimientos de este foro social. Como bien usted mencionó en su intervención, existen otros foros de Naciones Unidas para abordar temáticas específicas que sean de su interés. No le permitiremos, además, que continúen actuando contra la resolución 1996-31 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Resulta evidente, esta sala ha visto con sus ojos que el objetivo de esas personas no es contribuir a este debate. El objetivo de esas personas es armar un show político en esta sala contra un Estado soberano. Y no solo un Estado soberano, un Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos que en días recientes además ha sido ratificado con el voto de 146 estados de la comunidad internacional como miembro pleno de este Consejo de Derechos Humanos. Señor presidente, el reglamento de las Naciones Unidas
es claro y no admite este tipo de comportamiento irrespetuoso y dirigido a sabotear los genuinos propósitos de este foro social. Le pedimos nuevamente, por favor, que cumpla sus funciones como presidente de este foro y le retire la palabra a este orador que claramente no quiere contribuir al debate de una manera constructiva y respetuosa. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Irán, también para una moción de orden. Gracias, presidente. Sí, intervengo en una moción de orden y creo que tras la intervención de nuestra distinguida colega de Cuba y el distinguido colega de Venezuela eran muy pertinentes y que con la venia e indulgencia de los participantes hay que centrarse en los temas que estamos debatiendo, porque trabajamos en el contexto del Consejo de Derechos Humanos, donde hemos dejado de lado toda una serie de temáticas que no proceden. Esta es la estructura que nos hemos dotado al crear la estructura y para ser fructíferos, para avanzar, hay que ser constructivos. Y una forma de ser constructivos es respetar a otros. Claro, entendemos que países como Cuba, Venezuela y otros no tienen ningún problema si se habla del desarrollo, de la ciencia y la tecnología, de la innovación. Y las ONGs pueden hablar de muchas cosas. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, del efecto de las medidas coercitivas unilaterales sobre Cuba, Irán y otros países que también afectan a los avances y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación y otros ámbitos, que son una rémora para países como Cuba, Irán, etcétera? Por ello, mi sugerencia es que este distinguido orador tiene que concentrarse en el tema de o los temas de nuestra agenda y no dedicarse a vituperar a nadie o a otros. Sería la condición para que se le dé la palabra. Si no, apoyaríamos lo que han pedido Cuba y Venezuela, que se le retire definitivamente la palabra. Gracias. Gracias. Argelia, adelante. Thank you, Algeria, and Gracias, Argelia. Volviendo al debate que nos ocupaba respecto al orador anterior, en general, hemos intentado inculcar el mensaje claramente a los oradores que es necesario salvaguardar la dignidad, el respeto que tienen que predominar en este foro social para que podamos avanzar de forma útil. Pero me da la impresión que lamentablemente no he podido convencer al orador de la necesidad de ajustar su declaración al marco del debate. Y me temo que si seguimos así, enfrascados en este diálogo bilateral, pues estaríamos apartándonos de otros temas que son los temas fundamentales de esta reunión y de la discusión que estamos celebrando. Por lo tanto, prefiero dar por terminada esta sección del Foro Social. Vamos a llevar a cabo una pausa, la pausa para el almuerzo, y les cito a todos para que volvamos a la sala a las 3 de la tarde. Gracias. Arte Magna. Gracias, señor presidente. Distinguidos delegados, aunque la ciencia, la tecnología y la innovación han desempeñado un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en casi todo el mundo, en países antidemocráticos se vive una experiencia profundamente distinta. En medio de avances sin precedentes en esta área, los autócratas han utilizado el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas para ejercer un control absoluto sobre la población, perpetuando sistemas totalitarios que aterrorizan a sus ciudadanos. A través de la censura en Internet, la desinformación
y el bloqueo de sitios web se coarta la libertad de expresión y se impide que los ciudadanos accedan a información independiente y a conocimientos científicos. Distinguidos delegados, la tecnología también se emplea de manera inhumana para espiar a los ciudadanos. Continuamos documentando casos de intercepción de comunicaciones privadas y vigilancia a través de las tecnologías de reconocimiento facial. Esto no solo vulnera la privacidad de los ciudadanos, sino que los expone a un estado de constante vigilancia, miedo y control. Lo más alarmante es que en estos desgobiernos utilizan la ciencia y la tecnología para reprimir a la población disidente. Las detenciones arbitrarias, las persecuciones de opositores políticos y la represión violenta de manifestaciones pacíficas son prácticas comunes respaldadas por un sofisticado aparato de seguridad tecnológicamente avanzado. En este contexto es fundamental que tomemos conciencia de estos errores y no comprometernos a evitar que la ciencia, la tecnología y la innovación sean empleadas de esta manera en ningún rincón del mundo. No podemos permanecer indiferentes ante esta realidad aterradora en la que la ciencia y la tecnología se convierten en herramientas de opresión y sufrimiento. El futuro de la humanidad depende de la sabiduría con la que manejamos estas herramientas y debemos hacer incansablemente por el mundo mejor en el que la ciencia, la tecnología no se utilicen que solamente para el bienestar de todos y no como instrumentos de represión y control como se hacen impunemente en muchos países del mundo como Cuba, Venezuela e Irán.